Hola, has llamado a... ¿Puedo hablar? El programa presentado por Perra de Satán y... Snorkel, y no puedes dejar ningún mensaje porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras. Empieza... ¿Puedo hablar? Buenos días, hoy estamos grabando por la mañana. Me encanta cuando grabamos por la mañana porque no estoy tan cucú como por la tarde. Yo tiendo a la cucuez, o sea, yo me levanto bien, fresca, estupenda para empezar el día, pero según va sucediendo el día, mis pensamientos intrusivos van comiendo terreno y ya a última hora estoy... O sea, digamos que tú haces el shift cuando empieza saber y ganar. No, yo creo que es la ruleta de la suerte. ¿Ah, sí? Es la ruleta, O sea, esa es la hora. Todavía esa es la antes, hora. entonces. Sí. Yo al contrario, yo creo que estoy más cucú por la mañana. Sí. O menos centrado. Las cosas difíciles, ¿no? O creativas o tal, las dejo para por la tarde. A mí es que dormir me sienta súper bien. De hecho, hay una viñeta de tu libro en lo que hablas de ello que me he sentido, he dicho, ¡buah, soy yo, tía, literal! Pues una en que está la pobre ahí convaleciente, el muñeco, que está diciendo, ay, pues para no tener que afrontar mis movidas, pues duermo. Y digo, soy yo, literal. A mí dormir me sienta muy bien, muy bien, muy bien. Entonces yo me levanto siempre nueva. Y ya pues voy envejeciendo a lo largo del día. Soy un poco conde Drácula, quizás. La noche me saca lo mejor de mí y durante el día me voy quemando y hay días pues que la verdad es que me tienen que recoger las tenis. Yo soy más Brácula. Aquí llega Condemor. Presenta al invitado porque ya has interactuado con él. Pues ya está. Es que no sé si... Pablo, bienvenido. Oxymorons, cariño. Ni más ni menos. Bienvenido de nuevo. Efectivamente. Porque poca gente repite en Puedo Hablar. Y sin embargo, esto no les dan el hormiguero. Una tarjetita. Una taza. La décima es gratis. Tal, pues... Me vais sellando, ¿no? Sí, vale. Y luego te cortamos el pelo, ¿no? En la última. Vienes con un librillo nuevo bajo el brazo. Pues sí, la verdad que tengo muy buenos recuerdos de la última vez. Y este es el nuevo librito. Durante la tormenta. Que va sobre acompañar en la salud mental. Hija, Un temazo. Un temazo, sí, porque nosotros hemos hablado largas y tendidas, así como somos, de estar cucú, pero no tanto de... ¿Quién está a tu lado? ¿Qué ¿no? pasa a nuestro alrededor? ¿Cómo gestionar cuando el cucuísmo está... Se expande como el universo. Sí, está en otras personas y tienes que ejercer de acompañanta. Gran tema. ¿Tú por qué elegiste este tema? Bueno, pues porque justamente en este librito, no para de que es hacer el bromas. primero, has visto aquí spam. Es la nueva Esas cosas que nos pesan. Esas cosas que nos Segura de la pesan. generación Z. Hablo de la persona que lo está pasando mal. Que se vea bien viva en YouTube. Hablo de esa persona que está llevando la mochila, que se llama Oxy, ¿no? De ahí el nombre del proyecto, Oxymorons. Y al final, cuando a mí me propusieron un segundo libro, a mí pues yo quería tratar el amor. El amor a nivel, pues al amor romántico de pareja y meterme ahí de lleno con eso. Pero claro, en este primer Querías libro... tratar el amor romántico. Sí. Qué interesante. A través de viñetitas y cositas. No me, o pero... sea, pero no has hablado mucho de ello en tu Instagram, que es donde yo creo que más difundes tu trabajo y demás. De ¿No has amor... hecho muchas viñetas de amor romántico? No, ¿verdad? poquitas, muy poquitas. Sería es un tema interesante que saber tengo a ver ahí. qué dice aquí la amiga. Y nada, ese proyecto se desechó porque para mí es muy importante el tema de acompañar. En este primer libro, la persona que acompaña al prota es un punto muy importante que se llama Morons, ¿no? Pero no, prácticamente no, o sea, está invisible. O sea, aparecen 2-3 partes de la historia, pero poco más. Entonces, como hermano de persona con un problema de salud mental, o sea, mi hermana primero nació con una discapacidad, o sea, con un síndrome genético, el síndrome 22Q, que básicamente es que en el cromosoma 22 hay en la región Q, en la región Q11.2, pues hay falta o sobra mucha información genética. En esa información genética que falta o sobra, pues se produce un montón de patologías, ¿no? Hasta 240 diferentes. Entonces mi hermana ya nació con eso y nació pues con discapacidad intelectual, con problemas de corazón, con problemas... Vaya, que estábamos un montón de veces en el hospital y mi hermana ha tenido que pasar por terapias pues toda su vida, terapias de todo tipo. Y yo estaba ahí en un segundo plano como hermano, hasta que ya luego por todas estas dificultades, más un acoso escolar que sufrió de pequeña, pues le diagnosticaron primero con 13-14 años depresión y con 15-16 esquizofrenia.
No, entonces yo he vivido como hermano desde que pues mi hermana es 3 años más pequeña que yo, pues desde pequeño acompañándola, que no tenía ni idea de... Porque claro, al tener discapacidad intelectual y al tener un desarrollo madurativo pues diferente, yo no sabía conectar con ella, jugar con ella era un drama porque no entendía las reglas, porque empezó a hablar a los 6 años, porque comunicarme con ella ha sido siempre muy difícil y mantener una conversación ha sido muy difícil. Entonces al final, como nadie me explicó nada, ni me dijeron nada, bueno, hasta los 13 años, que mi madre me dijo, tu hermana tiene el síndrome 22Q, y yo pensé que era un resfriado, porque no tenía ni idea, ¿sabes? Como, bueno, mamá, sí, el síndrome 22Q, y yo, bueno, pues esto se cura, ¿esto qué es, no? Y tampoco había internet en esos momentos, ¿no? Para yo googlear o tener un poco esa inquietud, hasta que ya, pues gracias a la asociación Síndrome 22Q Andalucía, que la encontramos, porque yo soy granaíno, entonces pues la asociación se creó en el 2016, mi hermana y mi familia se unió pues eso al 2016-2017, y la cuestión fue que eran 4 familias contadas. Yo ese primer año no participé en nada de la asociación porque no quería saber nada, porque también estaba enfadado, porque vivir ciertas con situaciones el mundo, ¿no? te enfada. Y al año siguiente sí participé en la asociación, conocí a otros hermanos y me cambió la vida porque yo pensaba que era la única persona que tenía una hermana así, ¿no? Con una discapacidad. Y ya ahí justo yo empecé a abrirme a mi hermana, empecé a conectar con ella porque empecé a comprender y empecé a ver que no eran cosas suyas, ni caprichos suyos, ni rabietas, ni quería llamar la atención, sino que partía de una base. Y además ahí también estaba empezando a estudiar psicología, era mi primer año de psicología del grado. Y el problema fue que ya ahí pues mi hermana empezó a petar, porque la cosa escolar cada vez fue a más, porque sus dificultades cada vez fueron a más, y hasta el punto en el que, pues eso, con 16 años le dieron el diagnóstico de esquizofrenia y yo no tenía ni idea de qué era eso. Y estaba empezando a estudiar psicología, o sea, yo sabía un poquito, pues, categorías diagnósticas, básicamente, ¿no? Pero recuerdo algo muy gráfico, que era que yo cuando me enfadaba con mi hermana, de típico enfado de no recogió la mesa, o tienes que hacer esto, o tal, ¿no? Como el día a día de los hermanos, se reía muchísimo, o sea, una risa muy rara que a mí me ponía muy nervioso y me enfadaba aún más. Hasta que luego ya vi la película del Joker, que no sé si la habéis visto, ¿no? Cuando está la escena que el Joker está en el autobús, empieza a reír y de repente le da un papelito a una señora diciéndole no puedo parar de reír. No puedo parar de reír. No sé exactamente lo que decía, pero eso fue tan gráfico. Nosotros lo sabemos muy bien porque esa escena forma parte de nuestro show Mal de la Olla. Ah, sí, mira, al cual tengo que ir. Sí, pero no sé si ya voy un poco pero ya tarde. Es tan famosa que no Sí, puede, mi no agenda está es disponible horrible. nunca. Pues ya aprovechamos para decir que estamos el 22 de abril en Mallorca. Estamos el 6 de mayo en Logroño y el 27 de mayo en Valencia. Wow. El 22 de abril es este sábado, amigas mallorquinas. O sea que merendad una ensaimada y luego venir Y nos a traéis vernos. otra al Y teatro. nos Me traéis estoy viendo otra, ahora por mismo en favor. YouTube, o sea, lo que es llevar 12 días sin peinarse, sin vestirse, o sea, perdón por parecer una indigente. Es el live action de La Dama y el pero- Vagabundo, un poco. Pero es que estoy superando muchas cosas todavía no he superado Sevilla. Bueno, Bueno, te hemos interrumpido, ¿vivas? Y nada, o sea, que como que esa escena me conectó mucho con mi hermana y ahí dije, joder, que a lo mejor tengo que... Va por ahí, tengo que comprender y tal. ¿Qué pasa? Que la cosa petó mucho y de voces negativas, de que la medicación no hacía efecto, de que además tiene discapacidad intelectual, de un montón de cosas petaron de golpe que yo, pues, al final sostener a una persona con un problema de salud mental grave, ¿no? Porque claro, cuando hablamos de problemas de salud mental, metemos un montón de cosas ahí. Y hay muchas realidades que no son visibles todavía. Es visible como problemas de ansiedad, pero problemas como yo he llegado a ver mi hermana de mal, de que su vida por completo se ha desvanecido, sobre todo por la pandemia, porque la pandemia, pues bueno, justo la cambiamos de colegio por el acoso escolar a un colegio de educación especial. Ahí fue guay,
pero 2 años después vino la pandemia y un trauma tan grave como el que vivió mi hermana necesitaba mucho tiempo de recuperación, entonces no le dio tiempo, vino la pandemia, toda la rutina que ya estaba empezando a engancharse se vino abajo y encerrada en casa lo único que hizo fue que su malestar aumentase considerablemente y entonces pues mi malestar también, porque yo recuerdo sostener a mi hermana emocionalmente durante horas, no de esto que le dan las crisis estas de que está en bucle con esas voces negativas y hablándole a las voces negativas y dices, ¿qué hago aquí? ¿Cómo gestioné? Y más siendo yo psicólogo, ¿Cómo ¿sabes? la puedo ayudar? Claro. Que encima me culpabilizaba más por no saber llegar a mi hermana siendo profesional, que era como el combo, ¿no? Pero al final, bueno, conectar pequeños ratitos con ella, 15 minutos como mucho, cada 2 días, cada 3, y poco más, ¿no? Porque al final yo también me frustraba mucho de, joder, estoy aquí pasando tiempo con mi hermana, 15 minutitos, o sea, yo quiero pasar tiempo con mi hermana 1 hora dibujando y solo me da 15 minutos. Y me frustraba mucho por decir, ¿y por qué no me da 1 hora? Joder, ya que hemos puesto todo en medio, todos los colores y demás, ¿por qué no estamos, o por qué no me presta atención? Pero al final su capacidad cognitiva, ¿no? Cuando tú emocionalmente estás muy mal, es muy, muy reducida, ¿no? Entonces, poquito a poco ir comprendiendo, ¿no? Y aunque hay muchas cosas que sigo sin comprender, ojo, que no tenemos por qué comprenderlo todo, ni entenderlo todo, ni nada. Es, bueno, un pasito a pasito. Después de todo este speech y monólogo, entonces como... ¿Puedo hablar? Pertinente. Como No, pero está hermano... muy bien porque creo que tu testimonio es muy valioso porque no es tan frecuente al final. O sea, Entonces, es que por eso bueno, mismo, que supongo porque... que también es el germen de este libro, ¿no? Que si va sobre Mira, aquí acompañar... salgo con mi hermana. Es que el librito se lo dedico a ella. Este soy yo y esta es mi hermana. Un dibujico. Y un dibujico de una de las fotos más chulis que tengo con ella. Y pues es que justo se lo dedico a ella, ¿no? Y en este textito que le escribo, pues digo, joder, si yo de adolescente me hubiese encontrado un libro como este sobre acompañar, quizá me hubiese podido acompañarla un poquito mejor, ¿no? No lo sé, estoy un poco fantaseando, ¿no? Pero es que no encontré nada. Y igual que la literatura y los libros pues nos ayudan a ver otras realidades o ver realidades como la nuestra con las cuales conectamos, ¿no? Y necesitamos esos referentes. La razón de este libro es esa. No es, pues bueno, si me encuentra alguien que está con esto, decirle, oye, mira, que yo también pasé por esto. Es cierto que este libro no habla de mi hermana. O sea, aquí no cuento la historia de mi hermana, cuento una historia ficticia en el sentido de, bueno, pues yo sí me he hecho mucha introspección de poner puntos que yo he pasado, ¿no? A la hora de acompañar a mi hermana o a cualquier otro colega y puntos comunes que puede pasar cualquier persona que acompañe a alguien que lo está pasando mal, ¿no? Ese es mi objetivo principal. Entonces, hombre, objetivo cumplido, yo creo. Yo que ya me he leído el libro, me parece un tema, cuando has dicho lo de que querías hablar del amor romántico, me ha chocado muchísimo porque es como tan opuesto, porque yo creo que el amor romántico es completamente lo contrario a el amor desinteresado que supone acompañar a una persona, porque es un proceso muy difícil, muy difícil, muy difícil. De amor-odio constante. Claro, es eso, es una batalla constante contra la persona y contra ti mismo. Yo sentía muchísimo amor-odio hacia mi hermana y eso me provocaba una culpabilidad hasta que recuerdo que en una práctica de psicología, en tercero de carrera, porque yo ahí todavía no había ido al psicólogo, o sea, como que nos dieron una lectura y como que validaba el sentir amor-odio. Y yo, que esto se puede sentir, ¿no? No lo estoy haciendo tan mal, sí, ¿no? Esta contraposición de emociones, ¿no? Porque al final, claro, te sientes muy mal decir, joder, la otra persona está sufriendo, está pasando muy mal, y yo encima la odio porque no sé qué hacer, porque es que ya llega a un punto en el que chocas tanto que dices... No, entonces conviven en las personas que he acompañado muchas emociones que muchas veces es muy difícil de digerir, y justamente en el libro el objetivo es ese, el decir, tú como persona que acompañas tienes que digerir muchas cosas, y esas cosas pueden no ser tan agradables
como tú crees, ¿no? Emociones desagradables que te provoca el otro. Pero por lo menos sé consciente de eso, ¿no? Hombre, y que del impacto que te provoca el dolor del otro. Y que la dicotomía no invalida lo que estás haciendo. Quiero decir que tampoco hay que hacer las cosas también siempre como si acabaras de llegar volando con tu paraguas, ¿sabes? Por el cielo de Londres. O sea, no hay que tener siempre una buena disposición, no tienes por qué estar siempre de buen humor, porque es imposible. Ni disponible. Y, claro, y cuidar y acompañar a veces son tareas muy bonitas y a veces son tareas, pues, si no desagradables, que también, pues incluso monótonas. Eso te iba a decir, ¿cuándo es bonito? Aburridas. ¿Cuándo es bonito acompañar? No sé. Hombre, yo creo que también hay una parte de conexión muy profunda, ¿no? Y al final ser cuidador también, yo creo que te enseña muchas cosas del espectro de estar vivo, ¿no? Lo que pasa es que hemos caído muchas veces en la reducción simplista de el trabajo puro y duro o la romantización, y esto es lo más bonito de... Pues, puede serlo a veces puede ser también una cosa muy desagradable, pero yo creo que normalmente es todo mezclado, o sea, todo mezclado, ¿no? Que es un poco lo que estás diciendo tú. Lo que pasa es que no estar siempre con una sonrisa de oreja a oreja no te convierte a ti, ¿no? en un mal cuidador, te convierte en... No, y que yo creo, esto, corrígeme si me equivoco, porque al final, por suerte o por desgracia, o porque, bueno, pues cada uno le tocan unas circunstancias en la vida, yo no he tenido a mi alrededor ningún problema grave, ninguna persona de mi familia, parejas, amigos con enfermedades graves que requieran este tipo de compañía. He acompañado, porque evidentemente todo el mundo a mi alrededor está cucú, pero está cucú a un nivel cucú, te quiero decir, a un nivel pues como la Enrique y yo, sí, nivel usuario, nivel funcional. Pero no he tenido nunca una persona muy enferma como para poder empezar ya a tener esos conflictos o, bueno, esa afectación también. Y lo que te decía de corrígeme si me equivoco es que también la figura del acompañante en nuestra tradición, en nuestra cultura, tiene unas expectativas que son ni más ni menos que mi persona favorita de este mes, Jesucristo, que es, o sea, al final lo que te dice la religión cristiana del cuidador es el sacrificio completo, el estar a tu disposición completamente, el volcar mi vida en ti, y es un poco lo que se espera de esa figura del cuidador y del acompañante, y precisamente esa expectativa del cuidador, vamos a llamarlo así, bíblico, judío-cristiano, yo qué sé, es precisamente el que ha recaído sobre la figura de la mujer, que recibe históricamente la presión de ser la cuidadora y de ser la acompañante de las personas que tienen problemas de salud en su familia, y que se espera de la mujer que aparque su vida para volcarse en la persona enferma, porque eso es como incluso hasta darle valor a tu vida, ¿no? Ser la acompañante de la persona enferma de la familia, cuando eso tiene unas lecturas también un poquito... si eres la soltera, ya ni te cuento, vamos. Si has fracasado en el mandato de formar tú, ¿no? Tu propio esqueje de esa familia, que por otro lado tampoco eso... O sea, que tener tu propia familia tampoco te redime si tú tienes que cuidar, ¿eh? Pues cuando los padres son mayores, son las hijas, si las hay. Pero sí, si encima no formas tú esa propia familia, entonces vamos, ya está claro, lo tienes en el DNI. Si no vales para procrear, pues por lo menos ponte a cuidar. Sí, uno de los dilemas del libro fue ese, ¿no? El decir cuidar y acompañar, ¿no? Que muchas veces lo usamos como sinónimo, y creo que hay ciertos matices, porque cuidar, pues es la palabra de cuidar, de estar ahí, de quizá más en relación a mi caso tiene que ver con esa palabra, ¿no? El cuidar, el 24 horas, el que sea una hija tuya, una hermana, alguien que esté muy muy mal y arrastre, ¿no? Y necesite como esa atención muy muy especializada. Y luego acompañarse tendría otros matices más, pues bueno, como acompañar a un colega, ¿no? O a tu hermana que vive en otro sitio o quedáis por la tarde y la acompañas en su problemática, pero no es tanto como... Cuidar lo relaciono yo más como esa figura tradicional, ¿no? del cristianismo de
de estar ahí, sacrificarse y tal, que habría otra vez que significar ese término, ¿no? Porque al final aquí en el libro no pongo, o sea, es una historia, no es un manual. Entonces al final el personaje, que es Moros, ¿no? Quien acompaña a Oxy en su problemática, pues se tiene que enfrentar a todas estas cosas, esas creencias que él tiene como acompañar, ¿no? Y él tiene que ajustar expectativas, porque al final se está dando contra una pared y no puede avanzar. Y sobre todo también poner muchas cosas encima de la mesa, ¿no? Con la persona a la que acompañas, porque a lo mejor lo que tú le puedes dar no es lo que ella espera de ti, ¿no? Ese es y otro hay melón que ir jugando con eso. Deberíamos dedicarle unos minutillos, que es precisamente cuando eso, pues en tu alrededor hay alguien que está cucú. Bueno, así empieza el libro, ¿no? Estoy notando que mi amiguito está dando primeras señales tal, de ya date alerta. cuenta. Pero cuando tú intentas hablar con él, no te escucha, cambia de tema, se distancia. Bueno, yo creo que es algo que hemos vivido, se enfada. También es cierto que hay momentos en los que la persona a la que acompañamos no está preparada para hablar de lo que le pasa, porque eso supondría empezar a procesar cositas. Entonces, bueno, al final es cierto que nosotros como persona que acompañamos no podemos esperar hasta una eternidad, ¿no? Por eso llega un punto de la historia en el que Moron se va hacia Oxy y le dice, oye, se sinceriza de, oye, mira, esta situación me está sobrepasando y yo me siento así respecto a la situación y no te puedo ayudar si tú no te dejas, ¿no? Y la historia sigue, porque al final un libro tiene sus limitaciones porque se deja ayudar. Pero si no se deja ayudar, ¿qué? Y esa es una pregunta que me suelen hacer mucho. ¿Y qué hago si alguien a quien esté acompañando no quiere ayuda, tal? Pues muy difícil. Al final que sepa que estás ahí y ir metiéndote en ciertos huequitos que esa persona te deje, ¿no? O por lo menos, no, y ya desde la práctica clínica, desde yo como psicólogo, hay muchos pacientes que necesitan estrellarse y tocar fondo y tal, porque si no se dan cuenta. Y bueno, pues es jodido, ¿no? Que esa persona que quieres tenga que estrellarse o tocar fondo para que se dé cuenta de cosas, pero al final es que la mente humana es muy compleja y cada uno tiene su proceso. Entonces, a no ser que la persona esté en riesgo inminente, que también lo abordo muy muy brevemente, ¿no? O sea, las conductas suicidas y demás temas que ahora estamos hablando de esto, ¿no? De prevención del suicidio, a no ser que sea un riesgo inminente y te dé señales inminentes que hay que intervenir sí o sí, llamar a teléfono y meter, ¿no? También es cierto que jugamos con la contrapartida de que no siempre una persona que tenga ideas suicidas, o sea, no se ven siempre las conductas suicidas. Alguien que esté en riesgo de suicidio, vale, sí, puede tener señales, ¿no? Que podemos ver si nos concienciamos sobre cuáles son las señales de riesgo de suicidio, ¿no? Como pues las que sabemos, pero no siempre. Bueno, remitimos también a nuestro episodio podcast de Miguel, que nos lo recomendaste tú también. Que lo cito en este libro, Miguel, que es maravilloso y hace un labor en redes genial. Así que si alguien está más interesado en estos temas, ha llegado a este episodio por otros motivos, no nos conocía de antes, o ese se lo saltó, pues remitimos al episodio de prevención del suicidio. Prevención del suicidio. Claro, y como él dice, se puede prevenir el suicidio, pero no se puede predecir. No podemos decir A más B más C igual A. O sea, pero bueno, ahí estamos trabajando en la prevención, ¿no? Entonces, bueno, acompañar, pues eso. ¿Qué hacer cuando alguien no quiere? Claro, la cosa es el sujeto al que hay que acompañar cuando tiene esa incapacidad para ni siquiera esa persona saber lo que le está ocurriendo, ¿no? Ahí es donde es muy difícil porque ya no que, vamos a tu hermana es un asunto ya muy más grave, específico, claro, sí. Más, este libro habla más de profundo, lo claro. otro. Pero bueno, los amigos, ¿no? Que detectamos siempre que, cariño, te hace falta una terapia, pero de aquí a Lima vuelves... Esta mañana casi hago una cosa, pero luego he dicho, no lo voy a hacer, porque me metí a la cuenta de Twitter de Puedo Hablar para anunciar que este jueves estamos firmando en la Feria del Libro de Arganzuela, Caseta de Pulgarcito. Mañana Pispo. De 7 a 8 de la tarde. Entonces me metí a Twitter para anunciarlo y ya siempre que me meto en Twitter pues leo un poquito el timeline a ver qué está pasando, ¿no? Al parecer lo único que está pasando esta semana, por lo menos en el timeline de Puedo Hablar, es Drag Race. Bueno. Hay unas, como siempre, ¿cómo nos gusta discutir en torno a Drag Race? Bueno, sí, y de repente sale un tuit de una persona que expresa cómo está
Y desde fuera se ve tan claro lo que le está pasando, tan claro. O sea, el pobre lo que dice es, últimamente noto esto y no sé qué es. Y desde fuera se ve tan claro, tan claro, tan claro. Y estuve a punto de intervenir desde la cuenta de que si puedo hablar porque no seguía. Así. Y de decirle, amiga, date cuenta. Pero luego dije, cariño, no lo hagas porque esta es como la cuenta institucional, Claro. la cuenta gubernamental. De la Diputación de Puedo Hablar. Pero es que ese es otro tema, ¿no? La gente que ni siquiera es capaz de entender lo que le está pasando, y tú, que ya tienes tus añitos de terapia, lo ves muy claro, y es súper frustrante no poder comunicarte con esa persona porque tú le dices, amiga, lo que te Sí, está hay un pasando muro. es whatever, y es como, no. Sí, no lo ve. Sí. No se ve. Y cuando yo voy a dar charlas a institutos y demás, a los chavales trato justo este tema de que no siempre tienes que saber qué te pasa, ¿no? Con tener esa sensación de, oye, no, con poner ese tweet ya el chico Claro, igual que está cuando viendo vas- que algo no va bien. Igual que cuando con vas al tener médico eso, de cabecera, que tú al médico de cabecera no vas diagnosticada. Claro, vas igual. a que te diagnostiquen. Claro. Tú lo sabes le que puedes algo decir es, pasa, pero- no duermo bien, o me duele mucho la tripa, tengo muchos gases, o no sé qué, no sé Sí. cuánto, no sé cuánto, o me duele el culo Claro. aquí. Pero Pues a nivel de salud su mental- trabajo es diagnosticarte, no tener que llegar tú y decirle, hola, Sí. tengo apendicitis, a ver si me puede usted operar. Claro, justo. O el síndrome Q22, ¿no? Sí. La cosa más rara, pues Claro, mucho imposible. menos. Mucho menos. Sí. A mí eso, yo lo que creo es que mucha gente se ha autoconvencido y se autoengaña. La mente humana tú la conoces mejor, que la has estudiado, pero yo creo que el arte más humano que hay, el que más hemos perfeccionado a lo largo de los siglos y milenios, es el autoengaño. Claro. O sea, ves a Es gente... nuestra herramienta de supervivencia. Ves a gente de máxima. verdad que dices, si el autoengaño fuera, o sea, arte puro y duro, tú eres, o sea, tienes la Capilla Sistina en la cabeza del arte que tienes para Yo estuve ahí, autoengañarte. yo estuve ahí. Es que justamente este libro, hago spam otra vez, el primero, bien. que se llama Esas cosas que nos pesan, hablo de eso. De eso totalmente, De eso, sí. de normalizar el pedir ayuda, ¿no? Y yo aquí como psicólogo puse cosas muy sencillitas, ¿no? Que pueden conectar con cualquiera, pero me asombra mucho el feedback que me dan algunas personas de, pues se lo he dejado a tal, ¿no? Y le ha hecho más caso a tu libro que a mí, ¿no? Que a lo mejor, o sea, que muchas veces el ver una peli, el escuchar una canción, el Ahí escuchar un cuando hay podcast, sí. tú estás diciéndole lo mismo que dice esa peli o ese podcast o ese libro a la persona, pero no le entra. Hombre, Pero arroba- vas por me otros decía, arroba canales. Macbeth. ¿Es Macbeth? ¿O quién? No, es Hamlet. El que representa... ¿No? Yo es que no soy muy shakespeariana. Es Hamlet que... Soy más pues eso, cervantina. que Hamlet se entera... Bueno, a lo mejor no es... Bueno, soy filóloga hispánica. Que se sabe... No quiero hacer spoiler de Hamlet por si alguien en los últimos 500 años no lo ha leído, pero es que no sé si es Macbeth o es Hamlet, que hay No sé. un Las filólogas asesinato. inglesas... Hay un asesinato Sí. en Palacio, entonces Eso el es protagonista Macbeth. es Macbeth. Se sabe lo que ha pasado, entonces monta una padre, representación Jerónimo. para que todo el mundo se dé cuenta, cariño. sí, sí, Es eso. Macbeth. Yo diría que sí. Bueno, Pues eso. mandad vuestras respuestas a YouTube. Macbeth, Hamlet espacio o- sí o espacio no al 7777. No, decía que con ese autoengaño mucha gente se ha convencido de que el sufrimiento forma parte de la vida. Y a ver, Claro que sí, sí, pero el sufrimiento forma parte ella ya está sacando la referencia. Sí, sí. Está- No, es que esto me gusta mucho. de estar esta- viva. Pero no el sufrimiento diario, constante y ya como ruido de fondo, ¿no? Del hecho de estar vivo. Tú puedes sufrir porque estás frustrada por algo, porque te ha pasado algo malo. O sea, a todos nos van a pasar cosas horribles en la vida. Mejor que peor, nos van a pasar cosas, o ya no horribles, cosas que Hija, son o puedes un sufrir reto. porque te llegaba hoy el paquete de Amazon Y no te ha llegado y tienes Eso, tú que hacer. cosas así. Pero si tú sufres como terreno, el sufrimiento es el terreno desde donde brotan otras emociones, o sea que ya partes del nutriente del sufrimiento ahí y solo desde ahí tienes otras. Eso no es la vida humana. Que de era verdad. literalmente de lo que iba este tweet, que no quiero yo exposear a nadie porque, oye, yo qué sé, pero básicamente era de lo que iba, de, oye, todos los días me siento así. Y es como... O sea, claro. meme de Y claro, Will Smith haciendo... Pero creo que es muy fácil normalizar vivir sufriendo, ¿no? Porque al final como, bueno, ya está, ¿no? Como que Ya no es que sea fácil, es que
Yo una cosa que hablo mucho sobre mi experiencia con el TCA es que al haber desarrollado un TCA en la adolescencia, es decir, a la vez que me desarrollo como persona, pensaba que el TCA era lo normal. Claro. Es tu personalidad. Es mi personalidad. Entonces, si mi personalidad es ser una persona triste, amargada, reprimida, etcétera, etcétera, bueno, pues lo que me ha tocado. O sea, como no conozco otra versión de mí, porque no estoy suponiendo cosas que a lo mejor no debo, pero bueno, supongo que si tú desarrollas una depresión con 40 años, tú conoces la antigua versión de ti misma. Sí. Pero yo no conocía, o sea, mi antigua versión antes del TCA era una niña que veía el Club Megatrix. Yo sabía que con 20 años no iba a ser una niña que viera el Club Megatrix. Sí. A mí con la depresión fue lo mismo. O sea, yo pensaba que me había hecho mayor. O sea, que eso era madurar, hacerte mayor, que la vida pues de adulto dolía de esa manera y que, bueno, pues que no había que molestar a los demás con ella, que cada uno cargaba lo suyo y que así había que vivir. Uh-huh. Cuéntanos esa viñeta. No, simplemente que para mí es muy importante el tema este de vivir sufriendo y es esta viñeta, ¿no? Que te puedes acostumbrar a vivir en el fuego, pero no olvides que este sigue quemando. Uh-huh. O sea, ¿no? Porque, y eso se ve mucho en consulta, personas que están quemadísimas a nivel emocional y que siguen ahí en el fuego quemándose y que han normalizado eso como forma de vida, ¿no? Y pero dices, es que también antes decías tú, ¿cómo es el cerebro humano de fascinante para crear el autoengaño? Sí. ¿Cómo es el cerebro humano de fascinante para adaptarse incluso a las peores situaciones? Entonces es normal que no te des cuenta de que lo que te pasa no es normal, porque si ya llevas muchísimos años viviendo en esa situación, la normalizas por pura supervivencia, porque te tienes que adaptar. Entonces es jodido al final. Y porque luego en el caso en relación a mi hermana, ¿no? Y de acompañarla y demás, hay mucha falta de apoyo institucional a esas situaciones tan complejas y tan límites. No, porque mi hermana es que no podía hacer uso ni de unidad de día porque el hecho de sacarla de casa, ¿no? O dar un paseo con ella incluso era imposible. O sea, le daba unas crisis de no. Entonces, o incluso el hecho de que mi hermana fuese a terapia. Si ya de por sí no puedes salir de casa, la terapia implica salir de casa. Es cierto que ella está viendo psicólogos que van a tu casa, pero bueno, en Granada pues tampoco está eso muy desarrollado. Aquí un poquito más, ¿no? Entonces, el recurso que necesita mi hermana, que es un recurso de un hogar terapéutico, vale 3.500 euros al mes. No por ya poner en tierra lo que iba porque claro, allí tienen psiquiatras, tienen terapeutas ocupacionales, psicólogos, enfermeros, o sea, un dispositivo de profesionales que hay que pagar. Hay plazas concertadas, las cuales hay poquísimas y no da para todo, y luego están las plazas privadas. En las plazas privadas pues no encontramos a esto, o ya tan simple como los adolescentes, ¿no? Que están en una situación crítica. Yo que me muevo con padres y familias y tal, hay familias que se están endeudando porque la sanidad pública no da la red, o sea, la asistencia que tiene que dar para casos tan concretos, ¿no? Es cierto que hay dispositivos en la pública que funcionan muy bien. Aquí en Madrid, por ejemplo, el Hospital Santa Cristina de trastorno de la conducta alimentaria funciona bastante guay, ¿no? Porque hace también mucho apoyo familiar, mucho apoyo terapia grupal, hay comedor, pero hay otras familias que necesitan un apoyo más intensivo de ingreso. Y hay ingresos que no hay camas para... Entonces pues tienen que pagarlo por la privada y es muy caro, carísimo. Sí, hablando de miles de euros al mes, y a lo mejor tiene que estar bastantes meses ingresado. Entonces... Y ya es una disyuntiva, ¿no? Entre... ¿Qué haces? Más luego hablando de la violencia psiquiátrica que hay en esos espacios, que no es maravilloso ni bonito. O sea, podría ser mucho más terapéutico de lo que es, ¿no? Sí, bueno, acceder ahí ya es la decisión de Sofía, ¿no? Sí, o sea, que renunciamos a todo lo material en pos de un beneficio poco sostenible, o renunciando a todos los cimientos materiales. En realidad genera también una situación incompatible con el bienestar de toda la familia en general. La verdad es que es un camino que debería de estar muchísimo más apoyado, evidentemente, muchísimo más apoyado. Nadie elige, ¿no? que te toque esta situación, y yo creo que precisamente si defendemos la sanidad pública es porque queremos que a quien le toque esta lotería, pues que
tengan las condiciones razonables de poder tener un entorno mínimamente positivo para todas las necesidades que eso tengan. Ayer estaba leyendo la cantidad de personas dependientes que murieron el año pasado esperando la ayuda de dependencia y tal. Y, o sea, se te cae el alma a los pies. Es como... también por lo que decíamos antes, ¿no? Porque era como que a la familia que le toca, ¿no? Es como, pues bueno, pues se convierte en una especie como de cosa medio mística, ¿no? Entonces tienen ahí... Yo recuerdo a mi madre, por ejemplo, ¿no? Hablar de alguna persona muy dependiente de mi pueblo, tipo, pues, estado vegetativo, ¿no? No sé si es la palabra correcta, pero bueno, que esto que ni se expresa, ni se mueve, ni nada, y es que es como un ángel, es como un ángel. Lo entiendo, ¿no? Entiendo como esa romantización de, bueno, pues de encontrar una explicación posible a que la vida a veces es... Una puta... Bueno, a veces no. A ver, Sí, la vida es una puta mierda. Necesitamos romantizarla porque si no nos vamos a tomar por culo. Claro, pero la cosa es como que ya toda la familia es como... O se tiene que... Ya no hay nada en esa familia que no sea el cuidado, ¿no? Ese acompañamiento. Sí, todo gira alrededor de esa persona. Y tu vida ya no es tu vida, es... La entregas, ¿no? La sacrificas, como decíamos antes, en el altar. Yo eso lo he visto tantas veces, de verdad. A mí, yo tengo un... No sé cómo llamarlo. Tengo un... ¿Sueño? No, tengo una cosilla que es que me gusta mucho ir a los tanatorios. Los tanatorios cuando... Una afición. Una afición, es que no sé ni cómo llamarlo. No es que me guste, evidentemente, pero si tengo la oportunidad, voy, porque los tanatorios me parecen espacios fascinantes, sobre todo, o sea, evidentemente me gusta ir a los tanatorios cuando no es una desgracia, porque entonces es horroroso. También he tenido que ir cuando es una desgracia y es horroroso, eso no me gusta. Pero viviendo en Zamora, en una ciudad donde la media de edad es 40 y... Bueno, que 40 y será ya 50 y algo, es decir, Zamora es una población muy envejecida. Pues hija, la quedada, digamos, de zamoranos es que todas las semanas tienes un tanatorio. Porque cuando no se ha muerto el bisabuelo de alguien, se ha muerto el padre de una amiga de tu madre, y cuando no... Y son esas muertes que ya son personas muy mayores y que, bueno, pues que el ambiente del tanatorio, digamos que es otro, bueno, aunque la muerte siempre está presente. Pero toda esta introducción para decir que cuando he ido a tanatorios, que he ido a muchos, porque ya os digo que si tengo la oportunidad no la pierdo, de personas que tenían mucha dependencia, son los que más me sorprenden, porque la gente está casi contenta, porque es como si se hubieran quitado un peso de encima. Hombre. Que también es una emoción, supongo, súper compleja para la figura del cuidador, pero es muy fuerte, ¿no? Eso de esas conversaciones que se dan de, bueno, ya descansamos todos, descansa él y descansamos todos, ¿no? Por lo que tú dices, que al final, cuando hay un caso extremo en una familia, o sea, la familia se vuelca por completo, y como el hecho de que no haya recursos institucionales para poder darle a una persona la dignidad que merece, independientemente de cuál sea su problema de salud, si es mental, físico, claro, lo que porque sea, al final mi hermana, por ejemplo, tiene 22 años. Hablamos de una joven de 22 años que está pasando el tiempo de su vida, y por esta falta de recursos, yo como hermano lo pienso y digo, madre mía, ¿no? Porque mi hermana necesita 5 personas, ¿no? Entre que están mi madre, mi padre, mi abuela, mi abuelo y la chica que también que nos echa un cable, así se va organizando, porque ya el hecho de ir a comprar es un drama en casa, ¿no? O actividades tan básicas como darse un paseo es un drama, porque al final mi madre tiene que salir sola mientras mi padre cuida, o se cambian los turnos, o entra mi abuelo en escena y entonces se va. Entonces al final las familias se organizan como puede, ¿no? Siempre y cuando, pues, no, había un chico con ELA por Twitter, no sé si lo leéis, que un día visibilizó lo que le costaba el cuidado de su enfermedad, ¿no? Por las personas que tenía contratadas, y salía unos 4.500 euros al mes. Es que... O sea, ¿qué persona puede pagar eso al mes, no? Porque él pues necesitaba muchísima atención para su día a día.
Entonces, Pues pues bueno, son hasta realidades Bruce que Willis, existen. que he leído el otro día la noticia de que Bruce Willis creo que le han diagnosticado algún tipo de demencia, no sé exactamente Sí, afasia el que. también No sé, era. pero venía la noticia de que Bruce Willis ha vendido todas sus casas, excepto la que usa para vivir, dedicarlas porque al sabe que cuidado. se viene tremendo Encima, gasto. en O sea, ese si hasta paraíso neoliberal, Bruce claro, que Willis es tiene que vender Estados todas Unidos. sus casas para tener dinero preparado para la que se va a venir, porque encima Bruce Willis es relativamente joven, es decir, que le puede, al final el deterioro cognitivo no tiene nada que ver con el físico y a lo mejor le quedan 20 años de vida. Arroba Carmen Sevilla, la pobre, que es verdad. llevará 10 años largos, creo que es Alzheimer, como tenía mi abuelo. Y no sé, yo creo que es lo más terrible. Mira, mi abuela tenía Parkinson y mi abuelo Alzheimer. Entonces vi la cara y la cruz, ¿no?, del deterioro de una persona mayor, el físico y el mental. Y yo prefiero el físico, la verdad. No hay que elegir, quiero decir, es una... Claro, que si pudiéramos elegir, yo siempre lo digo, Ninguno, mira, yo a los 65, Hasta luego. pimba, porque Sí, eso es otra... yo también he tenido que ver a mis bisabuelos muy enfermos, mi bisabuela también tenía Parkinson. Y es que, ¿quién va a querer eso? Sí. Hay un libro muy bonito que habla de esto, que es de anagrama, que se llama Las Gratitudes. Y habla de una persona mayor, ¿no? En el momento en el que se cae ya tiene que pasar a residencia. Y cómo en la residencia intentan un poco rehabilitarla con un terapeuta con habilidades cognitivas y ella lo que quiere es compartir su historia y saber la historia del terapeuta, ¿no? Y hablan del duelo, de la muerte y de cómo ella ve todo esto, ¿no? Creo que se habla muy poquito de estos temas. Y en relación a mí con mi abuelo, pues ahora lo estoy viendo, ¿no? Es como que se me pone delante el que mi abuelo no se acuerde de mí a veces, ¿no? Porque le da esas cosas y es... No sé tú cómo lo viviste, pero yo con mi abuelo tengo una relación muy buena, ¿no? Que es el abuelo. Y hubo un momento justo después de pandemia que fui a verle y no sabía quién era. Y fue muy, muy chocante decir, uy, que aquí pasan cosas, ¿no? Sí, es muy duro porque, por eso decía, ¿no?, que al final yo creo que es muy cansado, es muy sacrificado, pero si tú tienes un deterioro físico puedes dar las gracias, ¿sabes? Porque lo mental es te importante. acuerdas de que la que te está cambiando el pañal es tu hija. Si te olvidas de quién eres, mi abuelo estaba muy bien físicamente. De hecho, eso era un problema, porque se escapaba o a mi madre le pegaba. Sí. Se ponen violentos porque es lógico, despiertan en una realidad que no reconocen y de repente hay alguien que les está lo que sea, ¿no? Entonces a mí eso sí que me parece que es muy... Y también muy falta duro. mucha información en este tipo de temas porque o sea, el hecho de entender, por ejemplo, cómo funciona la memoria y saber que si tú te acuerdas de cosas pasadas tiene un sentido porque se consolida mucho más, pero que no te acuerdas de lo que has desayunado no es porque no quieras o porque quieras llamar la atención, sino porque es que no me acuerdo ni yo de lo que he desayunado, ¿no? Quizás la persona que cuida dice, mira que si se acuerda de algo de hace 60 años y no de quien ha venido a verle hace 20 minutos, ¿no? Y ahí empiezan los conflictos de te lo estás inventando, es para llamar la atención, ¿no? Porque también la persona que cuida es un mecanismo de defensa, es más fácil decir te lo estás inventando que reconocer que la cosa se pone complicada, ¿no? Que Y ya, hay una realidad que hay que asumir. Entonces es todo un proceso. Sí, yo creo que también hay que tener en cuenta que nos aterra todo esto. Sí, real. aterra. Entonces, real. Yo me acuerdo cuando vi, creo que se llama La Aterra Visita, mucho. la película de Shyamalan, Shyamalan, sí. que iba sobre el miedo a los viejos, o sea, literalmente, Sí, los porque viejos daban miedo. Y es que si lo piensas muy fríamente, a pesar de que yo también, vamos, mis abuelos he sido súper querida y yo también los quiero y demás, pero te da miedo eso, te da miedo la vejez, no por estar vieja. O sea, no es mi Por la problema muerte. tener arrugas o canas, No. sino porque dices, ¿de qué manera me tocará asistir a mi propio deterioro, sabes? Eso, Al claro que deterioro total. acojona eso muchísimo. no sé si visteis la entrevista de Jordi Évole con Maruja Torres, Ah, que yo lo es tengo como, pendiente. o sea, pues es para ponerla, no sé, en el Reina Sofía, como ponían lo de Valdelomar, pues así, en una sala, En bucle. y decía, hace falta más valor para ser viejo que para ir a la guerra. Sí. Ella era deportista, iba a decir, reportera de guerra, porque de la guerra tiene la esperanza de salir vivo. De la vejez, no. ¿Sabes? Que Claro. entonces era vamos, Maruja Torres, desde aquí, pues toda nuestra admiración.
y efectivamente es una conversación que hay que, ¿no? hay que estar tú ya un poco tranquilo como para empezar a verla por lo menos reflexionado. Tú nombrabas La visita, yo quiero nombrar El agente topo, esta peli chilena que es un documental de un señor muy mayor que se le convencen de que es como una especie de espía dentro de una residencia, que él se lo cree, o sea que es como medio documental así, un poco cámara oculta. Es como lo arreglan estos vídeos de Dios, pero en buenos. Sí. Y hay un momento en el que una de las señoras de la residencia que tiene pues un Alzheimer o un deterioro cognitivo circundante, ¿no? Porque ahora yo creo que se suele especificar menos porque al final son cosas muy parecidas y tal. Ves como casi como el reset, ¿no? De su cabeza y cómo de repente ya no sabe nada ni dónde está y no, creo que ninguna otra película va a captar jamás una mirada de pánico más pura que esa y de repente dice algo es que no sé dónde estoy, es que ¿quiénes sois? Y, o sea, me estoy acordando de nuevo pelos de punta hablando de cine. Efectivamente, eso te iba a decir yo, que ya que sacamos el tema del cine, aquí en Puedo Hablar cada semana recomendamos la película de la semana. Sí. ¿Y dónde la vemos? Nosotras particularmente en los cines Renoir. Por supuesto, el cine se ve en salas, cariño, esto yo creo que... porque además las salas, quiero decir, también necesitan nuestro apoyo, quiero decir, han sido fundamentales en nuestra formación y es una pena que no eduquemos, ¿no? Y no insistamos más en que es un ejercicio, estoy seguro de que psicológicamente tiene que estar estudiado. El otro día también leí un artículo de lo mejor que te puede pasar en el cine es la experiencia colectiva. Claro. O sea, la experiencia que tú vas a tener en una sala de cine no la vas a tener en tu casa. Y el hecho de salir de casa, de prepararte, de paseíto, emocionarte de con prepararte a ver la película, reírte junto a desconocidos con el que tienes al lado, que la conexión yo creo que ahí es inmediata y tal. O sea, por favor, protejamos las salas de cine que empiezan a ser una serie at all cost. En una especie en extinción. Pues vamos con nuestra querida compañera Begoña Piña a ver qué peli vemos esta semana. Hola. El director sueco de origen egipcio Tariq Saleh se ha marcado en Conspiración en el Cairo, un thriller de espías muy inspirado en El nombre de la rosa y en las historias de John le Carré. Ambientado en la Universidad de Al-Azhar, en el Cairo, que es uno de los centros de conocimiento del Islam más prestigiosos del mundo, comparable con el Vaticano, es una historia que revela las guerras de poder entre las élites religiosas y políticas en Egipto. Hay crímenes, traiciones, conspiraciones, hay casi de todo menos mujeres, porque la película está ambientada en 1960 y entonces no se permitía a las mujeres estudiar allí. Y cuando aparece una mujer es una víctima de todos estos hombres poderosos. La película ganó el premio al mejor guión en Cannes. Nos vemos en el cine. Volvemos de publicidad. Conspiración en el Cairo. Pues Conspiración en el Cairo. Hay que verla esta semana y hay que difundir, ¿no? Preconizar, bonito verbo, el ir a la sala de cine, y también es muy bueno ir solo, que nosotros vamos muchísimo. Ayer también sola completamente al cine, me lo pasé es otro placer. Mira, voy a aprovechar, supongo que como la película está disponible en los cines Renoir, puedo hacer también publicidad extra de ella. Hombre, claro. Pero ayer fui a ver Renfield, o sea, lo mejor que me ha pasado esta semana, literal. ¡Qué risillas! ¡Qué divertida es! Me gustó muchísimo. Pues mira, así sesión doble, Conspiración en el Cairo y Renfield, o Tanto monta tanto. ¿Y sabes una cosa que me gusta mucho de los cines Renoir? Esta semana, promoción doble. Todo. Una cosa que me encanta de los cines Renoir es que yo, además de tener aficiones como ir a tanatorios, también soy una persona muy compleja en lo que a comer en el cine se refiere. Entonces, para mí, yo es que con el cine soy muy exigente, ¿no? Soy como muy purista a la hora de ver una película. Necesito que se den unas determinadas características. Entonces, una de las cosas que más me gusta de los cines Renoir es que se viene película palomitera como un Renfield, pues oye, te compras tus palomitas, tu Coca-Cola, te sientas tiqui 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 tiqui. Pero que quieres ver una película de arte ensayo, no sé qué, quieres sentirte tú, la más lista de España. Carlos Bollero. En los Plaza España está prohibido comer y a mí eso me encanta. Sí, yo de manera natural casi siempre voy a ver pelis que están en los Renoir de Plaza España y me da mucho gozo, la verdad, que no se pueda que no comer. Haya ruiditos. Sí, porque son pelis que digo, hombre, fuimos a ver, yo qué sé, cuando vas a ver Titanic en 3D
25 aniversario, pues era yo el que estaba a 2 Claro, carrillos. hija. Pero no, para ver Conspiración en el Cairo, por ejemplo. Bueno, eso estará en Está Princesa. sí. Pero bueno, ya me entendéis. La que está en Plaza de España que no se puede comer es la ballena. Ah, un poco Y las dicotomía. bestas también. Te quería preguntar porque, claro, evidentemente tu hermana, digamos que, pues bueno, tiene unas condiciones muy concretas, bastante... Hablando de comer, nadie ha probado la simpática rosquilla. Ya, que yo, trae. es que si no empieza el invitado Ya. y nos ¿No da te permiso... gustan las Sí me gustan, pero se me Tampoco- hacen bola. No vamos Anda, a Soy hija. hablar. muy- o sea, se Bueno, me un queda hámster, te y quedas tengo que hámster. estar así que en ¿Cómo directo me da ¿Cómo cosas. era esa Hamtaro? Sí, que se ponía. Esa serie- Hamtaro. una serie sobre hámsters. Sí, que se ponía aquí japoneses. un... Me encantaría Me pilló verla. un poco Me mayor, encantan pero... los hámsters. Sí, Estoy me enganchada a un gusta. hámster Hamtaro. de TikTok que cuenta todos los días lo que hace. Es la mejor persona. Se llama Whopper. Yo sigo al cuervo de TikTok, ¿sabes? Que dice, Ay, ¡hola! no Me lo encanta. conozco. ¡Hola! Te quería preguntar, por Dios, vamos a... Sí, es que nos reconducir, estamos dispersando. Nos Hija, dispersamos. Un saludo como al cuando cuervo. acompañas a salud mental Que sí, también necesitas también. estos momentos de divagación. Claro, yo entiendo que el acercamiento a, digamos, tener una relación lo más lo más cercana, lo más empática posible con tu hermana tiene mucho de también casi de estudio, ¿no? De saber qué herramientas usar, qué no y tal. Entonces me pregunto cómo es la relación, ¿no? Al final, cómo tienes que hacer como esas matemáticas para intentar penetrar, ¿no? Entre esos trastornos que ella tiene y tal, y no dejas de ser también una persona pues concreta, o sea que no estás tratando solo con un trastorno mental, ¿no? En el que tú dices, bueno, pues entonces tengo que hacer esto y esto, sino que estás tratando con tu hermana. O sea, que quiero decir que ese mix entiendo que también tiene que ser complejo de interiorizar y de gestionar, porque estás ejerciendo un poco, tú además eres psicólogo, ¿no? Estás ejerciendo un poco, pues eso, de estratega, ¿no? Para calmarla, para no sé qué, pero a la vez es tu hermana, yo qué sé, que a veces con los hermanos, pues uno se enfada, uno ríe, uno tal, uno espera ciertas cosas de ellos. Entonces, claro, cuando esa relación familiar le tienes que meter casi, pues eso, herramientas, conocimientos prácticos, instrucciones, ¿cómo afecta eso también a ese, ¿no? A ese amor fraterno en este caso? Bueno, pues... Gran pregunta. Gran pregunta. Es complejo, ¿no? Porque al final no hay una ecuación perfecta. Yo puedo ir a casa de mis padres cuando voy a verlos allá a Granada y tal, y hacerme como una idea de cómo va a ser todo, de tal, de si pasa esto, pues voy a intentar yo estar de tal forma para que me permita pues abordar mejor la situación y tal, y luego es un desastre que luego me frustro muchísimo porque todo sale mal, porque no hay manera, porque mi hermana está en bucle toda la tarde y no hay narices ni con música, ni pintando, ni bailando, ni nada, y luego otros días que voy o al día siguiente o una hora después es otro mundo, cambia todo. Entonces, no también transmitir el mensaje de la persona que acompaña, ¿no? Como familiar, que a veces pues una herramienta sirve y otras veces la misma herramienta no sirve, Yeah. y luego al día siguiente vuelve a servir. Entonces, bueno, tener esa flexibilidad de bueno, y sobre todo también es cierto que es muy difícil airearse emocionalmente un poquito, ¿no? Porque al final, en el caso de mis padres, el círculo social se reduce muchísimo porque al final las circunstancias de mi hermana son las que son, y lo social pues cojea mucho, ¿no? Y el no tener un apoyo social de poder contar, también porque las personas que acompañamos solemos pensar que alguien que no está en nuestros zapatos o que no ha pasado por una situación similar no nos va a acompañar, que a ver, o sea, no nos va a entender. Hay cierta verdad en eso, porque al final cuando tú pasas por un proceso y transitas ciertas emociones, sí te da a poder ver más que a alguien pues que es ajeno a esa realidad, ¿no? Entonces, bueno, como psicólogo es cierto que he tenido como más abanico de herramientas, pero vaya, es que son herramientas que creo que nos deberían de haber dado
Sí, en es que el eso es cole, otro- o sea que no ese es es otro aquí tema, una claro. ingeniería, que yo no hago terapia con mi hermana, Ya. porque no puedo ni me apetece hacer terapia con mi hermana, ¿no? O sea, yo actúo, bueno, sí, desde mi rol como psicólogo, de saber todo eso que sé, pero de hermano a hermano al final, ¿no? Y ponerme siempre en esa posición, porque cuando no consigo conectar nada con mi hermana es cuando me ponen un rol de padre. Rol de tienes que hacer esto, venga tal, venga cual, ahí choco muchísimo, ¿no? Cuando ya estamos hermano a hermano, pues compartiendo a lo mejor pues en el sofá tal, que tampoco tienes que estar haciendo nada, que estar un ratito en el sofá a gusto, tranquilo, sentados los dos, ya es bonito, ¿no? Ese hecho, porque hay muchos momentos en los que yo no puedo hacer eso con mi hermana porque está o gritando o muy mal o en su cama metida porque no puede abordar el día. Entonces, pues eso, el problema de mi hermana es que no tiene un proyecto de vida. Ya. Y al no tener proyecto de vida todo se complica. Entonces, hablando más sobre acompañar, ¿no?, a un colega, a un amigo, a tu hermano, que no es algo tan específico como lo de mi hermana, pues bueno, ahora gracias al libro estoy conociendo más historias de este, ¿no?, de lo que es acompañar y tal, y lo bonito de que a mis presentaciones vienen hermano y hermana, o vienen parejas que se están acompañando, o vienen padre e hijos, ¿no? Y es un poco lo bonito de que este libro puede acercarle un poquito, y lo guay que me parece es que la persona que lo está pasando mal, gracias al libro, pueda ver que su malestar tiene un efecto en el otro, que muchas veces cuando estamos en un proceso transitando por un proceso de salud mental no vemos más allá, pero porque De no nuestro podemos, propio es que no sufrimiento. se puede ver, es que es la realidad, ¿no? Pero por lo menos que un libro, una canción o lo que sea pueda aportar ese rayito de, oye, que lo que yo estoy sintiendo y yo que estoy sufriendo también impacta en el otro, un pasito muy importante. Sí, Y sí. que la persona que está ahí a tu lado acompañando sepa que es normal que se generen emociones en ti, ¿no? O que incluso se abran temas que a ti te remuevan, ¿no? Y yo empecé a hacer terapia por eso, porque acompañar a mi hermana fue un proceso que a mí me removió muchas cosas, ¿no? Porque yo también he vivido mi identidad alrededor de eso, como adolescente. Entonces, pues... No sé si podemos dar algunas pinceladas y algunas claves, ¿no? Tips para Sí, ¿no? acompañar. Sí. O sea, no me gustan Podemos los tips, intentarlo. pero más validar, ¿no? Desde vuestra visión, el hecho de que Sí. no hay respuesta para todo, que yo pensaba que sí, porque yo recuerdo que en psicología, claro, entro ahí a psicología, hay eminencias de profesores que son, pues yo a todos los despachos iba a preguntar, porque claro, un chaval que ve que su hermana sufre, que quiere respuestas, que no entiende nada, pues fui tocando. Pues en mi casa no había respuesta. Claro, yo creo que eso es algo bastante frustrante cuando uno también se arroga el papel de... Bueno, de Sí, yo... que hay una fina línea entre acompañante y salvador. Sí. Sí, yo tengo la responsabilidad de que luego, a ver, es a lo que te lleva también la fuerza del puro amor, ¿no? Y del puro cariño. Y tú dices, joder, es que quiero que esta persona al menos deje de sufrir como está sufriendo. Sí, Y qué hay que hacer, o sea, dónde tengo que ir, con quién tengo que hablar, qué tenemos que hacer. Y muchas veces no es tanto lo que tú hagas alrededor de esa persona, sino lo que haces con ella. Sino que ella sepa que, bueno, primero que se dé cuenta de que algo no va bien, que eso para mí es el paso fundamental, Ese ¿no? insight, sí, es súper Es el importante. decir, mira, lo que decíamos antes, ¿no? Tu vida, de verdad, que ahora mismo está atravesada por un sufrimiento que tiene no una solución mágica, ni una receta, ni una pildorita que tú te vayas a tomar y vaya a desaparecer, pero de verdad que se puede convivir con ello de una manera mucho mejor, ¿no? Y mucho más positiva, mucho más adaptada, mucho... Entonces, que la persona ya interiorice que se puede estar mejor, para mí es el gran paso. Y a mí, en mi caso, yo creo que la depresión es que es parasitaria completamente. Te convence de que tú... O sea, que engáñate como quieras, pero que tú vas a seguir. Y el TCA es un poco así también. Tú convéncete, Hombre, es que el haz TCA, a mí esto... una de las cosas que más me impresionó aprender sobre el TCA es que el TCA es tu espacio seguro. El TCA es donde tú te sientes cómoda y donde tú controlas las cosas. Fuera del TCA es
Eso no implica que esa comodidad... impredecibilidad, un montón de cosas que empiezan por in. Y eso no implica que esa comodidad signifique que sea fácil salir, ¿no? Sí. Aquí estoy en mi sofá cómoda porque me apetece, sino porque tu alrededor a veces es tan difícil que dices, ¿dónde me creo yo un espacio seguro? ¿Dónde estoy? Sí, porque a veces lo que da es mucho miedo, precisamente, pues abandonarle el camino que tú ya tienes, ¿no?, muy recorrido. Ese camino a lo mejor es el peor posible, vamos, es el camino a los infiernos, pero tú ese recorrido sí los conoces, ¿no? Entonces dices, no, yo no me aventuro a... Más vale malo conocido que bueno por conocer, el ¿no? refranero ahí Esos dichos. y tal. Entonces yo, para mí, creo que lo más difícil y donde uno sí que tiene que hacer un poco más hincapié es en el decir, mira, simplemente que sepas que de verdad con tus cartas, con tu situación, con tu manera de tal, con tus condiciones materiales, lo que sea, exactamente con las cartas que tienes tú, se puede vivir mejor. O sea, no te digo que vas a vivir, o sea, te va a tocar el sol en el café, vas a hacer esto, no sé qué, todo se va a solucionar así como externamente. No, con lo mismo llevando la vida que tú llevas, con los mismos elementos exactamente, puedes vivir mejor, puedes vivir con menos sufrimiento. Y para mí esa es la clave, ¿no? Pues también la gente se piensa que también la terapia es como que lo soluciona todo. Sí. No mi arma. O sea, ojalá, pero no, tú no te conviertes días de mierda sigue habiendo, Claro, ansiedad sigue habiendo. y miedo y Sí. frustración y de todo. No te conviertes en la nube de la taza de Mr. Wonderful, después de con la sonrisita y vomitando arcoiris. No, simplemente es que lo mismo que tú vas a vivir en tu vida, las mismas situaciones, los mismos conflictos, las mismas cosas horribles que te pueden pasar, pues tú tengas una cierta capacidad para eso, verlo de una manera humana, que la manera humana es desde la tranquilidad y el sosiego y sabiendo que la vida es lo que es, pero que no tiene que ser algo peor que lo que ya es de por sí, ¿no? Que eso es lo que estos trastornos, digamos, más leves, ¿no? En el caso de tu hermana, desde luego, es muy otro grave, escenario. Sí, son escenarios muy diferentes. La ansiedad, la depresión, TCA, las cosas como más comunes, es simplemente que la misma vida que tú vas a llevar la experimentes peor. Sí, y justo a raíz de lo que dices es importante de que cada día que pasa y el tiempo que pasa se va echando más tierra encima. Claro. Y que a lo mejor puede acabar algo que era leve en algo grave, ¿no? O sea, el papel de la prevención ese, ya que has hecho tú es muy la promo de tu importante. libro, ese fue nuestro principal No, objetivo cuando con el nosotros vuestro, escribimos... que aún no me ha llegado Hija, vuestro libro. Arroba Penguin. Penguin Libros. Arroba Aguilar. Nuestro objetivo con ese libro, yo creo que por lo menos el mío, el primordial, es desde que yo me di cuenta de que algo no estaba bien hasta que me puse un pie en el psicólogo y me tomé las cosas en serio, pasaron 6 o 7 años. No sé exactamente el número exacto porque ya soy tan vieja que la memoria me patina un añito. Mírate en los anillos, ¿no? Entonces, del 6 o tronco. 7 años. 6 o 7 años en los que evidentemente nada fue a mejor. Entonces, nosotros queríamos explicarle a la gente que se puede y se debe enfrentarse a tu malestar, porque dejarlo pasar ni lo soluciona, ni lo arregla, ni el tiempo todo lo cura. Hay ciertas cosas que solo ni por mucho curan que te los quiera tu profesionales. entorno. Y yo no quiero pensar... Decías tú antes que a veces te daba vueltas en la cabeza esa pregunta de ¿y si yo hubiera sabido cómo llevarme con mi hermana cuando éramos adolescentes? Y sí. Bueno, yo creo que eso es muy humano, hacerse ese tipo de preguntas, pero tampoco merece la pena hacérselas porque ya pasó. Pero yo reconozco que también yo me hice muchas veces la pregunta de ¿y si yo en vez de haber puesto un pie en la consulta del psicólogo a los 26 años, lo hubiera puesto a los 18? ¿Cómo hubiera sido mi vida ahora? ¿Cómo, o sea... Es que estoy completamente segura de que hubiera sido radicalmente diferente, porque una de las cosas que para mí fue lo más importante ir al psicólogo, y además es algo que le he dicho siempre a mis padres, digo, vosotros creéis que lo mejor que habéis hecho por mí es darme una educación, pagarme una carrera, lo mejor que habéis hecho por mí fue pagarme el primer psicólogo, que estuve 3 años seguidos ininterrumpidamente en terapia, porque en esos 3 años, que es casi como sacarse también una diplomatura, en esos 3 años... no solo trabajé en mi trastorno de la conducta alimentaria, sino desde mi punto de vista lo más importante, es lo que decía antes, como mi trastorno de la conducta alimentaria se desarrolló cuando yo era adolescente, yo no sabía quién era.
Yo no me conocía a mí misma, no sabía nada sobre mí. Eso lo tuve que aprender en terapia. Y si yo hubiera sabido quién era, qué quería, qué me gustaba, qué no, qué prefería, qué no, con 20 años, probablemente las decisiones de mi vida hubieran sido muy diferentes y eso me hubiera llevado a otros caminos. ¿Que me arrepiento de dónde estoy? En absoluto. Estoy feliz de encontrarme hoy aquí. Y no me preguntes más por qué. Pero es verdad que es una pregunta que me atormenta. Entonces, yo por lo menos escribí el libro desde esa perspectiva, la de si una sola persona que ha leído este libro ha espabilado y ha dicho, venga, vamos a hacer frente a esto, para mí está más que pagado, porque es lo mismo. Ojalá, o sea, cuando yo tenía 18 años, Ojalá yo no pude haber ido al sí. psicólogo, yo no pude haber hecho lo que hice después, porque no tenía referentes ni sabía que existía la posibilidad de hacerlo. Entonces es una mierda, pero bueno, ya que yo lo he sufrido, si mi camino ha servido para ponérselo más fácil a otros, yo con eso me doy por satisfecha. Sí. A ver, yo creo que tú dices, es una mierda, pues hombre, sí, pero quedémonos con que también hoy ya no lo es. O sea que fíjate, quizá por casi como iluso que soy militante, muchas veces me pregunto lo contrario, ¿no? Digo, joder, es que yo nazco 15 años antes y es que hubiera tardado 15 años más en hacer terapia, o yo qué sé, o por lo que sea yo no tengo las piezas que también se colocaron en su momento como para... Y a lo mejor si no hubiera empezado hoy estaría aquí, ¿no? Entonces me lo tomo más por ese lado, ¿no? Y pienso, joder, pues muy tarde, sufrí mucho, por supuesto, sí. Yo empecé con 29 años y probablemente tendría que haber ido con 15 al psicólogo, sí. Pero bueno, pues fui con 29. Eso quiere decir que tengo ahora 34, ya soy licenciada, Ya vas a por el doctorado. Voy por mi tercera psicóloga en este caso y por mi cuarta o quinta nutricionista y sigo con mi TCA siendo más fuerte que yo muchas veces, sigo con días en los que la vocecilla tan reconocible que no tiene la voz de Constantino Romero, ojalá, que yo Qué susto, por otra parte, imagínate que estás durmiendo y de repente, Enrique. No vales nada. De que yo identifico con esa voz que yo oía que me acompañaba tanto en la depresión, pues de vez en cuando sale por ahí, entonces yo intento, como en el videojuego de los topos, ¿no? Darle con el martillo por donde sale todo el rato, pero sale, ¿no? Sale aunque sea para que yo le vuelva a dar, pero sale. Pero agota. Sí, a veces estoy agotado y solo tengo ganas de nada, o sea, de dejar de pensar y de existir. Pero ahora por ejemplo, me pasa eso y soy capaz de decir, mira, hoy es un día perdido. Mañana a ver qué tal me levanto, ¿no? O mañana ya será otro día. Antes era, soy lo peor, he perdido un día y como he perdido este día, no me merezco ningún otro, porque yo no he hecho el esfuerzo y no he sido lo suficientemente fuerte como para que las posibilidades que me brindaba el sol amaneciendo esta mañana, yo las haya aprovechado. Y ahí empieza la culpabilidad, la vergüenza, el miedo a que te vuelva a pasar, a no ser nunca fuerte. Entonces hoy me felicito a mí mismo de decir, tengo un mal día, me vence la ansiedad también y dices, mira, ya está, hoy apago el sistema, cierro sesión, de verdad, no pasa nada. Y mañana veremos y ya está. Y cuando uno se permite a sí mismo hacer eso normalmente, por lo menos ya... Te alivias la presión. Sí, te alivias la presión y entonces, como ya descansa un poco el cerebro, yo supongo que hasta químicamente el cerebro, seguro que ahí las hormonas empiezan otra vez a funcionar y a lo mejor no al día siguiente, pero a lo mejor a los días te encuentras que, oye, que son las 3 de la tarde y has echado la mañana... ¡Hola! Ya veréis lo que viene, qué sorpresa vamos a dar. Bueno, que ha hecho las 3 de la tarde. Pero abre, maricón. Que sí, y ha pasado la mañana y dices, joder, pues no he pensado nada negativo sobre mí mismo. Voy a abrir. Está el señor abajo esperando a que Enrique termine la frase. Los sueños, simpático del gustillo. Los sueños no se cumplen. Los sueños no se cumplen. No era el pequeño accesorio que habíamos Ni aunque comprado. la pienses mucho. No. Pero bueno. Es que vamos a explicar. Habíamos comprado una cosa para mejorar nuestra producción del mínimamente episodio. también os digo. Pero bueno. Gracias a vuestros coffees. Ya también aprovechamos kao-fi.com/ que si puedo hablar. ¿Puedo hablar? Ay, perdón, lo he dicho fatal.
Dilo tú. ko-fi.com/puedo hablar. Ahí desinteresadamente. Pues habíamos comprado un nuevo accesorio Podéis para que todo apoyarnos. saliera mejor y pensábamos que íbamos a mejorar en vivo y en directo. Pero no, no ha cariño. llegado. como siempre en la vida y hay que estar preparado, la frustración también ocurre. En fin, yo creo que ya podemos ir acariciando el final, no sin antes preguntar, pues efectivamente cuando esos casos sí que de acompañamiento son pues tan intensos, ¿no? Con unas condiciones más complejas como es su caso, es vuestro caso, el de vuestra familia. También, porque has dicho una cosa antes muy interesante, ¿no? Lo de oxigenarte emocionalmente, ¿no? Sí. Que quiero decir, yo creo que hay mucha gente que compartirá el hecho de que cuando te toca algo así, que tampoco tienes que demostrarle al mundo que tú eres el cuidador perfecto y que Total. tú te estás Sí. ganando ahí los Que cielos. justo Es que eso, está todo en el libro. todo está en el libro. Está No, todo. es que justo utilizo la metáfora del paraguas y tal, ¿no? Que es eso, el sostener. Y aquí, por ejemplo, o sea, que aquí comento que acompañar implica mojarse, ¿no? Mojarse a nivel metafórico, pero también mojarse a nivel emocional, físicamente y en todos los sentidos. Y como persona que se ha mojado, necesitas secarte al final, porque estar con la ropa mojada tiene sus consecuencias, ¿no? Véase resfriadito o malestar y tal. Y muchas veces esa parte, como personas que acompañamos, es la que olvidamos, ¿no? El que después de mojarnos, porque estamos ahí a pie de cañón acompañando a alguien, necesitamos ese tiempo para secarnos y Que recuperar. es tan importante una cosa como la otra, ¿no? Sí, y al final... Sí, y supongo que si quieres hacer una buena compañía, necesitas tú también estar en una posición estable. Porque si no, o sea, yo que también Como se junten dos procesos. Yo he sufrido lo que es que una persona cucú te lleve, te arrastre a ti. Claro. Y bueno, pues gracias a la terapia y gracias a saber Porque identificar ahí lo que también estaba pasando, supe parar, no a tiempo, porque todavía me dejé llevar unos mesicos, pero bueno, llegar a un punto que decir, cariño, es que estamos en el punto de o tú o yo, porque me Eso estás es importante llevando. visibilizarlo. Porque también es importante saber cuándo separarse, ¿no? Cuándo decir, bueno, Sí, pues cuando no- esto es no Y lo te que va a lo podría hacer. doloroso que es separarse. Y asumir eso, ¿no? Porque yo sentía que la abandonaba. Claro, O sea, yo sentía la peor persona del mundo por pensar en mí y por priorizarme a mí, dejar a una persona Pero al sin suerte. final son una serie de circunstancias que llevan a la persona a un límite, a ti como persona que acompaña también a un límite, y al final sin nada, a lo mejor quizá cuando tú te separas la otra persona reacciona, ¿no? Y empieza a decir, oye, es verdad, tal. Y que el estar ahí siempre constantemente no le hace ver otras cosas. Hay En mi tantas caso, por si pudiera circunstancias. ayudar a alguien en el testimonio, a pesar de tener muchos amigos a mi alrededor diciéndome, amiga, date cuenta, te digo que tardé unos mesitos en darme cuenta, y cuando ya tomé la decisión de cortar por lo sano y de decir, mira, necesito no verte y no saber de ti porque me voy contigo a tomar por el culo. Después de eso vinieron unos meses difíciles, vinieron unos mesecitos complicados, pero a día de hoy la relación no sé si es mejor, pero sigue siendo muy buena. Genial. Porque bueno, pues no sé si la otra persona llegó a tocar fondo, si no sé qué, porque yo me distancié real. En plan, no quiero saber nada de ti real. Lo que hizo falta. Sí. Sí, porque- Y no sé si se llegó a tocar fondo, si estuvo muy mal, si no sé qué, no sé cuánto. Lo cierto es que a día de hoy nuestra relación es muy buena. O sea, superó ese bache. Supongo que cuando dos personas realmente hay cariño y hay, bueno, o amor, aunque sea amor de amistad, se superan estos baches. Claro, porque siempre que seas capaz de comunicarlo y de expresarlo y de entenderlo y de empatizar con la otra persona. Y una cosa es tu ayuda como amiga y otra una ayuda como profesional, que no tiene nada que ver muchas veces, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Y tú como amiga pues puedes estar ahí, puedes decirle 80 veces las mismas cosas, puedes intentar de 1000 formas, pero hay situaciones que no llegas, y que el amor no lo puede todo y que tú tienes tus propios límites como persona que acompaña y un montón de... Y que te has podido informar y leer tropecientos libros que tampoco llegas a ese nivel. Y luego pasa una cosa, que es que también
muchas veces, como es nuestro entorno más inmediato el que nos da la chapa con las mismas cosas, aunque tú necesites esa chapa como el agua que bebemos, Al final, ya es como, ya estás, ya te sabes el discurso y tal. Y decías una cosa que está muy bien, que es la de, y a veces de repente lees un librito, ves una película que o te la dice, panadera te sí, dice... o dice lo mismo una persona externa, y ahí sí que te hace clic. sí. Y dices, pues bueno, pues sí pasa esto, porque al final también se envicia un poco la relación, y a veces tiene que, aunque sea la misma información, tiene que llegar por otros medios. Sí, por otros canales. Y ahí ¿no? es cuando da en el clavo, ¿no? Y yo creo que efectivamente acompañar ya lo dice todo, ¿no? Acompañar no es... Dirigir. Dirigir, no es dar instrucciones, no es gestionar tú. Yo como clarinete tercero que soy, pues yo soy acompañamiento puro y duro. Sé perfectamente lo que es estar ahí. Pero si no estás, se nota. No es plantearle un libro de instrucciones de lo que Eso tiene que es. hacer la persona y qué pasos tiene que seguir, ¿no? Y al final el objetivo de todo esto es que, vale, sí, tú sostienes el paraguas como persona que acompañas. Muchas veces ese paraguas no sirve porque la lluvia le sigue cayendo a la persona, pero el objetivo es que la propia persona que estás acompañando empiece a sostener ella su paraguas, ¿no? Porque Claro. al final... No, ese sería como un poco el fin terapéutico, Claro. ¿no? Cuando pasa un proceso de terapia, el que tú eres capaz de sostener tu paraguas. Claro, que no hay que encallarse tampoco en esa, ¿no? En esa disposición de yo te acompaño y tú Claro, estás Ya aquí está. en mi cobijo y ya está. Sí, Pues porque al final la persona que lo está pasando mal también tiene cierta responsabilidad en cuanto a su malestar, ¿no? Es muy importante para hacer algo. o sea, subrayado con amarillo fosforito esta Sí, frase. y hay circunstancias o situaciones que ha podido vivir la persona que son jodidísimas, que son una mierda, o sea, en grande, y bueno, pero, o sea, y que ella probablemente no tenga la culpa de que le haya pasado lo que le ha pasado, pero ahora en el presente, en el momento en el que está, la responsabilidad de hacer algo con eso, al final es la persona que tiene que dar el paso. Tú no puedes dar el paso, no puedes hacer terapia por la persona Terapia que vicaria, quieres, ¿no? ¿no? Claro. Vengo yo en nombre de... Ni terapia, ni puedes procesar las cosas por ella, ni nada, ¿no? Sí, yo por eso digo que acompañar es que es el verbo que lo contiene todo, ¿no? Y que al final, ¿qué debo hacer? Pues estar ahí. Estar ahí a veces es muy duro, ¿eh? Y a veces es muy ingrato también. Muchísimo. Pero bueno, yo creo que hay una parte también casi animal, ¿no? Casi instintiva, ¿no? A lo mejor tus lametones Y no luego también curan, visto- pero tú sigues dándoselo, ¿no? Visto desde el otro punto de vista, o sea, como persona que ha estado muy regulinchi, otra de las preguntas que yo me hago es cómo habría afrontado mi proceso de terapia, el primero, que fue para mí el más duro, si hubiera estado sola, si no hubiera tenido apoyo. O sea, yo eso también es algo que valoro muchísimo, que mis padres, sin entender muy bien, porque... Fíjate, yo creo que mis padres a día de hoy todavía no saben lo que es un trastorno de la conducta alimentaria, lo han tenido en casa, porque es tan complejo y tan difícil de explicar, pero el apoyo era incondicional. Muy Y importante. también ciertos amigos en los que yo me tenía que apoyar, porque joder, pasar por un proceso de terapia es muy duro. Es que, o sea... No digo que no se pueda hacer solo, pero no me gustaría verme en esa situación de no tener nadie que te acompañe cuando te estás recuperando, porque es muy, 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 muy duro. Yo de verdad que lo valoro un montón, lo que más, de verdad, lo más grande que han hecho por mí en mi vida es estar ahí cuando yo pedí ayuda, o sea, cuando yo dije, porque esa también es otra, ¿no? Que de mis padres puedo decir que estoy eternamente agradecida por el apoyo económico y emocional y el soporte emocional que me dieron. Del mismo modo que he dicho aquí 1000 veces que mis padres me dieron una turra que sin lugar a duda empeoraron mi enfermedad de salud mental. Porque a veces también es eso, ¿no? Porque Sí, si la no falta sabemos de acompañar, claro. al final lo que acabas haciendo es Y presionar a la al final persona. en problemas de salud mental tan específicos como un TCA hay que tener ciertas instrucciones, Sí. pautas, o por ejemplo, no enfocarnos en la comida Hay que tener solo, información, cosas al básicas final, sí. que son muy básicas pero que no sabemos O hasta sea, ¿cuántas que veces? un Porque además mi profesional- psicólogo a veces hablaba con mis padres, ¿no? A lo mejor como una vez cada 3 meses, una Sí. cosa así. Pasaban ellos 15 minutos, yo no estaba y hablaban ellos solos y tal, no sé qué. Pero yo sé que una de las cosas que les decía a mis padres es: lo que come tu hija es responsabilidad de tu hija. Tú no te puedes meter ni en lo que elige, ni en lo que compra, ni en lo que cocina, ni nada. La responsabilidad tiene que caer totalmente
totalmente claro, sobre devolver ella. la responsabilidad Humo saliendo de Begoña. Begoña es la que lo ha hecho o sea, Begoña tiene matrícula de honor. O sea, mi padre todavía a día de hoy me ve comiendo y no es incapaz de estar callado. Ya sea para decir, qué poco estás cenando, o vas a cenar tanto, o ¿y por qué cenas Sí, eso? siempre Y no hay sería mejor alguna que cenaras. coñita. O sea, lo de mi padre es. Sí, he asumido que era la madre machista por mi parte, micromachismo. No, mi madre era peor, ¿eh? Mi madre era peor, pero mi madre es verdad que ha hecho ese proceso de aprendizaje y de adaptación que bueno, pues que yo en mi padre no he visto. No sé decirte si porque a lo mejor mi padre no tiene las capacidades o no, yo qué sé, pero evidentemente a día de hoy de lo que yo puedo hablar con mi madre no es lo mismo que de lo que yo puedo hablar con mi padre. Por eso, porque es que con mi padre ya en ese aspecto ni hablo, porque es que no tengo ni que abrir la boca, es simplemente que me ve comer y ya tiene que hacer un comentario. Por ejemplo, esta simpática rosquilla. Claro, mi padre estaría diciendo, tú fíjate, antes de comer ya se está comiendo unas rosquillas, pues luego no comes, porque no sé qué. Y si no como, luego me dice, anda, no has es que comido. no comes. O sea, es... Siempre hay qué una, señor. pero una falta. En fin, yo creo que acompañar es... Un proceso diario. Sí, y que, bueno, uno nunca es como el telar de Penélope Cruz, que nunca, nunca se acaba, se hace y se deshace, y que al final eso también en realidad es lo bonito, ¿no? Que, bueno, tú puedes ir cada día pensando que, bueno, que tienes una nueva oportunidad. Y que bueno, que también hay que tener esa compasión casi de, bueno, de que cuidar y dejarse cuidar, pues son cosas complejas y que nadie tiene las instrucciones precisas, ni las instrucciones valen para todos los días. Entonces, pues bueno, tener un poco ahí de apertura de miras, ¿no? Sí, esa flexibilidad cognitiva, ¿no? De que cada día es diferente, de que la persona a la que está acompañando emocionalmente cada día siente las emociones que siente, ¿no? Y saber que lo que yo siento no tiene por qué sentirlo de igual manera la persona que tenemos al lado, ¿no? Que a veces, pues eso no lo tenemos todavía tan claro, ¿no? De es una tontería, ¿no? ¿Cómo se pone así por esa tontería? Bueno, pues que la emoción hay que entenderla en un contexto, ¿no? Que lo que la persona a la que está acompañando, su historia biográfica no es lo mismo que tu historia, ¿no? No habéis pasado por los mismos procesos ni tener las mismas formas de afrontar las cosas. Entonces, pues nada, para terminar, ¿no? Porque supongo que ya estamos terminando. Ya hemos llegado a las vivas. 2 horas. Ya llevamos 7 horas 45 minutos. Pues, hija. Nada, un placer, un gustazo compartir, que me dais este espacio, es para mí un regalazo. Y a nuestras queridas oyentas, pues nada, que acompañen lo mejor que puedan. Y que acompañen lo mejor que podáis. Y gracias por vuestra compañía, que ellas también nos acompañan mucho a nosotros. Efectivamente, claro. Y este podcast me acompaña cada vez que voy Granada, Madrid, Granada. Así que qué maravilla, ¿no? Qué bien. Pues desde aquí lo que sí le mandamos es a tu hermana un abrazo gigantesco. Laura, Laura, te quiero. Esperamos que bueno, que tan bien acompañada como sabemos que estás, pues que la vida te pese un poquito menos, si es posible. Y a todas las que estáis cuidando y mientras hacéis esas tareas de cuidados nos escucháis, pues cariño, tenéis todo el mérito. Y desde aquí también os abrazamos. Muchas simpáticas rosquillas para vosotras. Totalmente, con todo nuestro cariño y todo nuestro amor. Y a las de Mallorca, venid a vernos el sábado. Bueno. Y el domingo estoy en San Jordi firmando. ¡Anda, hija! 3 horitas, Dilo. mañana y tarde en San Jordi. El 6 de mayo estoy el 5 de mayo estoy en Villena, Alicante. Ah, en Villena, cerca de mi pueblo. Anda. Sí. Pues allí estoy. Van a hacer una exposición muy chula. Ah, qué bien. Con mis viñetas y voy a dar una charla en el instituto y puedes presentar el libro. Todo el día allí. @oxymorons, cariño, ahí os enteráis de... El 6 de mayo estoy en la Feria del Libro de Valencia. Mm. Y ya luego pues Feria del Libro de Madrid. Y posiblemente este martes 25 estoy en Granada. Anda. Feria del Libro de Granada. Posiblemente. Profeta en tu tierra. Y en Madrid, mi querida Madrid, el 24 en el Círculo de Bellas Artes. Pues hija, Hija, esto no es la para, agenda no ministerial. para. Agendita. La agendita. Ya Pues, ya estáis informadas. Pues Pues besos nada, a un todas. placer, un gustazo. Y a tomar por culo. Hasta luego, Mari Carmen.